Hola, ¿qué tal, hermanos? Dios les bendiga una vez más. Quiero compartir este tema que es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque hay algunos, incluso pastores, líderes, profetas, evangelistas, ministros de Dios, que sufren depresión. ¿Usted sabía eso? Hay hombres de Dios que sufren depresión. ¿Puede un hombre lleno del Espíritu Santo sufrir depresión? Pues les voy a contar la historia de la Biblia. Cuando Jeremías, profeta de Dios, en medio de la crisis por el rechazo a su ministerio, a su predicación, a su mensaje, fue metido a la cárcel, fue azotado, fue atado con cadenas y padeció a causa de la predicación, de la profecía que Dios le había dado. Y un momento en su vida llegó a caer en tal punto de depresión que decía: aborrezco el día en que nací, maldigo, ese día no hubiera existido, yo no hubiera nacido. E incluso maldijo, dijo: el hombre que le dio la noticia a mi mamá, hijo varón te ha nacido, este hombre le vaya todo mal. Dijo: me hubiera quedado en el vientre de mi madre y me hubiera servido de sepultura. O sea, cuando una persona llega a decir esto es porque está pasando una crisis, una depresión profunda. Este hombre deseaba lo peor, no haber nacido, porque estaba en la cárcel, había sido golpeado, latigueado en la espalda, había sido atado con cadenas, despreciado, menospreciado, aborrecido y expulsado. Pero vemos que también el apóstol Pablo y Silas también estaban en una cárcel en Filipo, les habían latigueado, les habían golpeado, los habían ablandado a golpes, lo habían también atado a cadenas, lo habían metido entre rejas en el fondo de una cárcel que era una cueva, una pocilga. Eso apestaba, olía asqueroso, porque dice que se metieron en la celda de más fondo, los metieron. El castigo más fuerte, con más seguridad. Y estaban en la misma situación que Jeremías. Pero Jeremías escogió maldecir. Jeremías escogió la depresión. Sin embargo, Pablo y Silas, en la misma circunstancia, sufriendo por el Evangelio durante todo su ministerio, este hombre escogió el gozo. Hermano, esta es la diferencia frente a la crisis. Tú puedes elegir la depresión, el pesimismo, la autocomplacencia, el dar lástima, el deprimirse, el hundirse, el despreciarse, el pelear con Dios. O tú puedes escoger el gozo. Eran las mismas circunstancias por la misma razón, la palabra de Dios, por predicar la palabra de Dios. Sin embargo, Pablo y Silas escogieron el gozo. Y al cantar himnos en la noche, los otros presos les escuchaban. Decía: ¿cómo esta gente botando sangre por la espalda, amayugados a golpes, se ponen a cantar a Dios? ¿Estamos locos o qué? Y entonces se rompieron las cadenas, se abrieron las puertas de la cárcel, hubo un terremoto, entró el carcelero, se convirtió el carcelero por el milagro, les predicaron la palabra a él y a toda su familia en su casa. Esa misma noche se bautizaron, se convirtieron y establecieron una iglesia en Filipo. Esta es la diferencia: cuando tú escoges el gozo, todo se transforma. Cuando tú escoges la depresión, tú te hundes. Mira el poder de Dios que se desata. ¿Sabe por qué? Porque en la alabanza, cuando damos alabanza y glorificamos a Dios en medio de la crisis, el enemigo se confunde. Los espíritus demoníacos se confunden, porque ellos dicen: todo lo que estamos haciendo para que le vaya mal, para que se deprima, para que llore, para que sufra, para que le duela, y este se pone a cantar. Que alguien me explique esto. No nos está funcionando. Se supone que tendría que pelear con Dios, disgustarse, gritar, dar golpes, y este está cantando. Por eso la alabanza a Dios confunde a nuestros enemigos. Por eso en tiempos de Josafat, solamente cantando, solamente con las alabanzas, el pueblo fue confundido y entre ellos se quebraron, se rompieron, se mataron. Así, hermanos, yo te digo hoy: escoge el gozo. En medio de la crisis, de la dificultad, no importa, di gloria a Dios. El demonio dirá: pero ¿cómo está este loco o loca? ¿Cómo puede ser que en esta circunstancia celebre, goce y cante alabanzas? Y tú, alabanza y adoración atraerá a Dios y romperá las cadenas, se le romperán las prisiones de oscuridad. Tú saldrás libre y tendrás un testimonio y un milagro, y personas creerán y se establecerá en la palabra de Dios en cualquier lugar donde tú entres, porque tú entras en el gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza.
No escojas la depresión, escoge el gozo y Dios te prosperará y te bendecirá. Dios te bendiga.